profesor titular un ex profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha pasado mucho tiempo en temas de investigación. Con su especialidad pues es el tema del cerebro, ¿no? Entonces el trimestre pasado dimos un seminario que era de psicopatías, y este va a hacer un seminario de 6 sesiones que hemos tenido que retrasar. Estaba previsto empezar el día 16 de enero, y hemos tenido que retrasarlo al 13 de febrero, ¿no? Por un tema que él tenía. Y son 6 sesiones que acabamos, me parece que en abril o por ahí, o en abril creo que sí, o en mayo, sobre enfermedades cerebrales y conducta. Es el título del seminario. Entonces, pues cada sesión, me parece que en las 2 últimas, por lo menos es más conocido por mí, que habla de Alzheimer y de Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, pues os dejo con él. Gracias. Buenos días. Buenos días. No sé si se oye. No se oye. Sí, para oírte es este de aquí. Entonces, este es para la Ese grabación. para la cámara. Vale, pues ya está. Creo que está. Dale, a ver. Vale. Buenos días. Gracias por haber venido a estas charlas. En la primera, lo que voy a introducir quizás es menos atractivo desde el punto de vista de enfermedades neurológicas, pero sin conocer lo que es el cerebro vamos a poder explicar menos esas enfermedades neurológicas. Entonces, este tema 1 va a ser explicar aspectos fundamentales del sistema nervioso. Vamos a hablar de macroanatomía, de microanatomía. Dentro del encéfalo hablaremos de cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo. No hay más partes. Y hablaremos de los tipos de células que constituyen el tejido nervioso, que son las neuronas y las células gliales. Luego de fibras nerviosas, de fascículos, de nervios y de redes de comunicación cerebral intra e interhemisférica. Bueno, ahí tenemos el cerebro en posición con el perfil de la cabeza del sujeto, de tal manera que se muestra de acuerdo con 2 ejes. El eje antero-posterior y el eje dorsal-ventral. Nos faltaría un tercer eje que utilizamos para describir las estructuras cerebrales, que es un eje perpendicular a la pantalla, que es un eje lateral medial. No se puede representar aquí. Bueno, entonces vemos algunas estructuras que ya nos pueden indicar dónde estaría esa estructura en relación con la cabeza. Por ejemplo, la estructura número 4, que veremos que es el cerebelo, se encuentra en la parte posterior e inferior de la cabeza. La posición del encéfalo de acuerdo con la postura del sujeto. Aquí es viéndolo desde atrás, la cabeza vista desde atrás, vemos una línea profunda que es un surco. Luego ya le daremos un nombre.
Como lo estamos viendo desde atrás, ahí decíamos que se veía una estructura que era el cerebelo. Si lo vemos desde arriba, vemos esa línea que me separa el cerebro en dos mitades, hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo. Y luego vemos una serie de líneas que me determinan entre ellas como salientes. Esas líneas, al igual que esta medial, se llaman surcos. Los salientes se llaman circunvoluciones. Si lo vemos desde arriba de nuevo, pero el sujeto ahora está mirando no hacia este lado, sino hacia este otro, de nuevo vemos ese surco principal, la zona próxima a la nariz, a los ojos, es más estrecha que la zona posterior, igual que aquí. Si lo vemos lateralmente desde el lado izquierdo, cerebelo, hemos dicho que estaba en región posterior e inferior. De hecho, el cerebelo no se puede ver, como pasa aquí, al mirarlo desde arriba, porque está cubierto por los hemisferios cerebrales. Visto desde el otro lado, lo mismo, y el cerebelo tampoco se vería. Visto desde frente, vemos el surco que me separa los dos hemisferios. Y esta es una visión frontolateral desde el lado izquierdo, una visión sagital medial. He cortado el cerebro de esta manera, de tal manera que veo la cara interna del hemisferio derecho. El otro hemisferio lo he quitado. Y esta es una visión basal. Veo el cerebro desde su base. Ahora sí veo perfectamente el cerebelo en dos mitades. Veo una estructura que hasta ahora no he visto, el tronco del encéfalo, y estructuras aquí que son importantes también, pero que ahora no voy a citar. El sistema nervioso lo podemos subdividir en un sistema nervioso central, que es el que aparece aquí en rojo, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Sería como dos estructuras que están aisladas dentro de castillos. El castillo del encéfalo es el cráneo. El castillo de la médula espinal es la columna vertebral. Pero estas estructuras se tienen que comunicar de alguna manera con la periferia, para que nosotros enviemos desde órganos periféricos como es la retina en el ojo, como es los receptores de tacto, de presión en la piel. Entonces, ¿cómo se comunica? Pues a través de nervios en azul. Y ese es el sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso periférico tiene tanto
hilos, vamos a llamarlos así de momento, que van desde, por ejemplo, la médula espinal hacia la periferia para dar órdenes a los músculos, y hilos que van desde la periferia hacia médula espinal, por ejemplo, informando del tacto. Yo puedo saber el tamaño, forma y textura de este aparato simplemente con información que se recoge desde la mano y se envía a través de estos hilos. El sistema nervioso central lo vamos a dividir en estas 4 estructuras que tenemos aquí. El cerebro, que es lo que aparece en rojo, que tiene 2 hemisferios y por lo tanto se llaman hemisferios cerebrales. Hay un hemisferio cerebral derecho y otro izquierdo. Luego el cerebelo, que viene del nombre francés pequeño cerebro, en azul, y ya he dicho antes que va a estar cubierto por la parte posterior de los hemisferios cerebrales. Si lo veo desde arriba, el encéfalo no lo voy a ver. El tronco del encéfalo, que es en verde hasta aquí, hasta esta elipse, y la médula espinal, que es de la elipse hasta aproximadamente la altura de la cintura en la espalda, aunque luego continúen nervios más abajo. Luego, el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios craneales que se unen al encéfalo, aunque el término craneal parezca indicar que se unen al cráneo, no, es que entran a través del cráneo o salen a través del cráneo. Por ejemplo, entran a través del cráneo los nervios olfativos o los nervios ópticos o los nervios gustativos. Pero hay nervios que salen, craneales, desde el cerebro, por ejemplo, para controlar el movimiento de los músculos de la lengua, o de los músculos faciales, o de los músculos que mueven nuestros globos oculares. Todos esos son craneales y hay 12. Luego hay nervios espinales, a un lado y a otro de la médula espinal. Lo que pasa es que estos nervios espinales son mixtos siempre, tienen fibras sensoriales y tienen fibras motoras, mientras que en los craneales los hay puramente sensoriales, por ejemplo en el olfativo no hay unas fibras que sirvan para mover la nariz. Y en el óptico no hay unas fibras que sirvan para mover nuestra retina. En otros animales sí, pero en nosotros no. Hay 31 nervios espinales y además en el sistema nervioso periférico hay ganglios, que son estos que se han representado aquí, que contienen también neuronas. Y por eso, pues aquí hay unas fibras que acaban aquí y luego salen otras, etcétera, etcétera.
Si en algún momento queréis hacer una pregunta, pues no hay... Sí. Las neuronas están vinculadas a algo o es independiente, porque muchos se mencionan las neuronas que comandan tal cosa. Las neuronas las encontramos en el cerebro, en el cerebelo, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Ahí es donde están situadas, en el tejido que forma esas estructuras. Pero es independiente a todo esto, su función, sus funciones, o sea... No, no es independiente su función. La función de una neurona, por ejemplo, aquí en el cerebelo, es recibir información de las órdenes que está dando. Voy a entrar un poquito más. La corteza motora, aquí estamos viendo la superficie del hemisferio cerebral, la corteza cerebral. Entonces, hay varios tipos de cortezas y hay una que se llama corteza motora. Esa corteza motora es la que hace que yo esté haciendo estos movimientos. Al mismo tiempo que manda órdenes, ¿a dónde tiene que mandar las órdenes la corteza motora para que los músculos de la extremidad superior puedan mover esa extremidad superior? A la médula espinal, que es quien controla extremidades superior, inferior, músculos del tronco. Pero esa corteza que se encuentra aproximadamente aquí, además de enviar fibras hacia aquí abajo, envía una copia, otras fibras, al cerebelo. Y le está diciendo, estoy dando estas órdenes. Tenlo en cuenta porque el cerebelo está recibiendo información de cómo se encuentra mi codo, mi muñeca, las articulaciones de la mano. Y el cerebelo le puede decir, pues, lo siento mucho, pero no vas a poder hacer ese movimiento que estás deseando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, este ovoide se llama agujero occipital. ¿Y dónde creéis que se encontrará en nosotros? No en un perro, que es un cuadrúpedo, sino en nosotros que somos bípedos. En la base del cráneo. En un perro, en un gato, se encuentra en la parte posterior de su cráneo. Bueno, una estructura importante es el surco longitudinal interhemisférico, que me recorre el encéfalo desde la parte posterior a la parte anterior, y a través del cual yo puedo introducir un cuchillo y separar los dos hemisferios. Los hemisferios están unidos por una estructura que luego veremos que se llama cuerpo calloso, pero por encima del cuerpo calloso ya no hay tal unión. Puedo meter los dedos y separar los dos hemisferios. Quiero que os fijéis también en que hay muchas líneas. Esto es como una nuez. Hay muchas líneas y entre las líneas hay abultamientos. Las líneas han sido llamadas surcos. Hay unos más marcados que otros. Aquí ya veremos que hay uno muy marcado. Y los abultamientos se llaman circunvoluciones. Y hay algunas estructuras grises
que son vasos sanguíneos, que están apoyados directamente sobre la corteza cerebral para alimentarla, porque luego algunos penetran también al tejido cerebral, viniendo desde arterias carótidas. Bueno, hasta ahora nosotros estábamos basándonos principalmente en disecciones cerebrales. Este es, evidentemente, el cerebro no es así de coloreado. Este es un encéfalo donde se ha cortado los dos hemisferios a través del surco longitudinal interhemisférico, que normalmente podemos llegar hasta aquí. Este es el cuerpo calloso. Este es un conjunto de fibras, y cuando hable de fibras ya podéis, entre paréntesis, pensar axones, y luego ya aparecerán los axones. Un conjunto de fibras que interconectan la corteza cerebral de un lado y de otro. Si hablo de corteza cerebral temporal derecha, me va a conectar con corteza cerebral temporal izquierda. Este sería el cerebro, lo que aparece en verde, el cerebelo en rojo, en amarillo el tronco cerebral o tronco del encéfalo, como queráis llamarlo. Y aquí apreciamos algunas cavidades. Esta, por aquí también, aquí hay otra, y en los hemisferios, detrás de esta zona, y en el otro que está hacia acá, el izquierdo también, en el interior del hemisferio, hay también dos, uno en cada uno. Estas cavidades se llaman ventrículos. Ahí hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, pues está en la cabeza, céfalo, y en la médula espinal, raquídeo. De hecho, por aquí es por donde desciende el líquido cefalorraquídeo, desde el encéfalo a la médula espinal. Aquí hay una conexión entre esta cavidad, que es el tercer ventrículo, y esta otra, que es el cuarto. Esto le llamaron los anatomistas antiguos puente de Barolio, porque les recordaba a los acueductos romanos que conducían agua hacia una ciudad desde el punto de recogida. Fijaros que ahora, con los sistemas de resonancia magnética, podemos ver esto mismo sin necesidad de hacer una disección, sin esperar a que el sujeto esté muerto. Vemos el hemisferio cerebral, el cerebelo, además vemos perfectamente los surcos. Este surco, por ejemplo, se llama surco parieto-occipital. Pues aquí lo tenemos. El parieto occipital es este. Y lo tenemos aquí. Este es el tronco del encéfalo.
cerebelo y continuación hacia la médula espinal. Entonces podemos ver perfectamente, pues probablemente ya nos habrán hecho a gran parte de nosotros una resonancia magnética para ver cómo tenemos el cerebro. Lo que hasta ahora veían los anatomistas, por ejemplo, Vesalio, anatomistas del siglo XVIII, era esto. No podían diferenciar partes del encéfalo. Es como cuando vamos al mercado y compramos un cerebro de vaca, porque nos gusta. A mí la verdad es que nada, pero sí que lo he comprado para mis alumnos de la facultad. Y entonces aquí no había quien diferenciara función, ni siquiera si era lo mismo desde el punto de vista del tejido, esta región, o esta otra. Y hemos avanzado mucho, esta de esta otra. Hemos avanzado primero porque se ha sido capaz de subdividir lo que aquí vemos, que es el exterior del encéfalo, y que se llama corteza cerebral, en regiones. Se ha subdividido por diversos medios, por ejemplo, por el tipo de células que hay en ellas. Eso lo realizó un neuroanatomista a principios del siglo XX, que se llamó Karl Brodmann, y dividió la corteza cerebral en lo que ahora se conocen como áreas de Brodmann. Pero sin llegar a lo de las áreas, aquí sí que tenemos, por ejemplo, un lóbulo frontal separado por un surco bien marcado llamado surco central en verde, el lóbulo parietal, que a su vez está separado en amarillo de un lóbulo occipital. Ahí las separaciones por surco está menos marcada, hay varios surcos discontinuos, pero consideramos este como la separación. Y a su vez el lóbulo parietal, en verde, lo separamos, y aquí sí que hay un surco bastante importante, este de aquí, que luego asciende aquí, que se llama surco lateral. Y ya tenemos hecha la separación en regiones, al menos desde un punto de vista grosero. Aquí no sabemos todavía a qué se dedica cada uno. Yo he marcado aquí dos circunvoluciones que son importantes. En el lóbulo frontal, la circunvolución precentral, desde donde parten órdenes motoras para la musculatura tanto de cabeza como de tronco como de extremidades. Si es musculatura de tronco y extremidades, ya tenemos que hacer una asociación inmediatamente. Todo lo que sea tronco y extremidades es relativo a la médula espinal. Entonces, las fibras que partan de aquí tendrán que atravesar por una parte del interior del encéfalo
llegar al tronco del encéfalo, continuar y llegar hasta la médula espinal. Un recorrido más o menos largo. Mientras que si es para alguna parte de la cabeza, y ahora me gustaría que me dijerais músculos de la cabeza, como el 1, 2, 3. O a lo mejor tenemos una cabeza sin músculos. Pero por ejemplo, si los caracoles tienen para mover los ojos, no, a ver, si sin darme los músculos orbicular tal, porque igual yo no me acuerdo tampoco. Es decir, músculos relacionados con qué estructuras. Bueno, y el de los ojos, los de los ojos, porque son varios, son 6. ¿Para qué sirven? Para mover los ojos. Más. Los maseteros, pues yo no sé dónde están los maseteros. ¿Eh? ¿Y para qué sirven? Bueno, pues entonces estarán más bien aquí, que bajan de aquí a aquí. Vale. Más. Los párpados tienen músculos. ¿Más? De la masticación. Sí, ya se ha dicho. Músculos faciales, para las expresiones faciales, por ejemplo. Todos esos músculos, sus fibras saldrán desde estructuras que están situadas en el tronco del encéfalo. No tienen que bajar a la médula espinal y luego subir otra vez. Aunque hay algún músculo, algún nervio, por ejemplo el nervio vago, que tiene una conexión de bajada y luego subida, pero porque está relacionado con cómo evolucionó desde los peces. Eso es interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya sabemos bastante, aunque ahora me podáis decir que poco sabemos del cerebro, como siempre se dice, y no me preguntéis si se utiliza solamente el 10% del cerebro, que es falso también. Bien, continuemos. Es otra manera de subdividir el encéfalo. Tenemos el hemisferio cerebral, pero lo estamos subdividiendo un poco más. En amarillo aparece, bueno, ¿cómo estoy viendo este hemisferio cerebral? ¿Qué hemisferio cerebral es? Etcétera, etcétera. ¿Es el derecho? ¿Por qué? ¿Por qué es el derecho? Se ve el cuerpo calloso. Y si en el hemisferio izquierdo no se ve el cuerpo calloso, no se vería a través. Vale, vale. Tendríamos que darle la vuelta si fuera al izquierdo y sobre todo ahí tenemos el lóbulo occipital. Bueno, lóbulo frontal, esto ya no es lóbulo frontal, esto es una circunvolución que se llama circunvolución del cíngulo. Cíngulo en latín quiere decir cinturón, porque esto es un cinturón alrededor de esta parte central. También en su momento se llamó sistema límbico junto con otras estructuras.
el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y de nuevo la circunvolución límbica. Esta parte que hay aquí se ha sacado aquí y es el tálamo, una glándula que se llama epitálamo, otra que tal vez la conozcáis mejor, que es la hipófisis, el hipotálamo, conectado con la hipófisis. La hipófisis libera tal cantidad de hormonas que, siendo una estructura minúscula como es, si deja de funcionar bien, por ejemplo, por un cáncer, es bastante ¿Notorio o...? destacado, sí, notorio, destacado. Gracias. El cerebro medio, el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, por ejemplo, hay centros para el control cardiorrespiratorio, muy importante. Y por último, cerebelo. Bueno, aquí podemos distinguir lo que se llama sustancia gris y sustancia blanca dentro de un corte frontal del hemisferio cerebral, de los dos hemisferios cerebrales. Lo que es sustancia blanca aparece en negro, la sustancia gris aparece en un tono dorado. La sustancia blanca van a ser prolongaciones con las cuales se comunican las neuronas entre sí, es decir, axones, lo que antes decía fibras. Pues esos axones son esa sustancia blanca. Entonces, no podemos decir si es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Supongamos que es el derecho y el izquierdo. Este sería el cuerpo calloso. Y fijaros que esas fibras, una vez que han pasado al hemisferio que sea, se ramifican enormemente para ir a la base de las circunvoluciones, porque ahí es donde van a conectar con las neuronas que están en la corteza cerebral. Otra cosa, estos serían surcos, ¿no? Surco, surco, este es un surco muy importante, surco lateral. En nuestro cerebro, el 60% de la corteza cerebral está dentro de los surcos, 60%. Posiblemente se evolucionó de esta forma para que, si hubiéramos nacido con un cerebro globoso, con la misma superficie cortical que la que nacemos actualmente, pues el canal del parto sería muy grande y correría bastante riesgo la vida de la madre. Pero fijaros que no solamente hay sustancia blanca, lo dorado, en la parte externa, en lo que estamos pensando corteza cerebral, y también en esta parte interna. También hay aquí, en el interior del hemisferio cerebral, por ejemplo, este centro, que se llama tálamo, es muy importante
como centro de recepción de información sensorial. Por ejemplo, la información visual, antes de llegar a la corteza visual, pasa por aquí, o la información auditiva pasa por aquí, o la información del tacto, todo eso pasa por ahí, salvo el olfato. ¿Por qué? Pues hay que volverse a ir a razones evolutivas. Aquí vemos las cavidades que os decía antes, los ventrículos, esos laterales, el tercer ventrículo, etc. Y fijaros, ¿esto qué es? Sustancia blanca. Todo lo negro es sustancia blanca. Pues es la sustancia blanca que viene desde la corteza motora hacia la médula espinal para dar las órdenes a los músculos de tronco y extremidades. ¿Vale? Bueno, aquí muy rápidamente, porque cuando se suba lo podéis ver más tranquilamente, son los 12 pares craneales. Quizás yo destacaría estos que son los nervios ópticos. Los otros pues es ponerse a seguir los nombres. Nervios ópticos, estos están también relacionados con los movimientos de los ojos. Ópticos son los que traen información de la retina, mientras que oculomotor es para mover el globo ocular, el troclear también para mover el globo ocular, y el nervio abducens, 3 para mover el globo ocular. Es tan importante el movimiento de nuestros ojos que se le ha dedicado 3 pares craneales. Lo mismo con otra explicación aquí. El segundo par craneal no aparece aquí indicado. El tercero, el cuarto está por aquí, porque en realidad está saliendo, esto lo estamos viendo desde la cara ventral, desde la cara anterior. Se puede ver porque el cerebelo no lo estamos viendo desde arriba, sino desde abajo. Entonces, el tercer par craneal, el cuarto, que está saliendo desde aquí, y vemos un poquito solamente del recorrido que ella trae, y el sexto, que viene también desde la cara anterior. Nosotros podemos utilizar varios planos de corte para explicar las estructuras. Este plano sagital va a ir desde, imaginaros, de oreja a oreja. De tal manera que en el corte que tengamos voy a poder utilizar un eje antero-posterior, esto será anterior, posterior, y un eje dorsal, ventral. Este es un corte sagital. ¿Qué hemisferio estoy viendo? Derecho. Derecho. Es un corte sagital medial, porque no estoy más allá, sino que estoy justo
habré bajado por qué surco que hay aquí arriba. El surco longitudinal interhemisférico. Entonces, entro por ahí, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Aquí ya tengo que meter el cuchillo. Cuerpo calloso. Y aquí también. Aquí lo que me aparece en blanco son la sustancia blanca. Entonces, la anterior, luego, que sí. No sé. Veo de nuevo surco y circunvoluciones. Veo la cantidad de corteza cerebral que hay por el interior de, en este caso, del surco longitudinal interhemisférico. Bueno, de nuevo puedo dividirlo en lóbulos como frontal, parietal, occipital, sin colorear, el temporal y el lóbulo de la circunvolución del cíngulo. Cuerpo calloso, la hipófisis, etc. Otra forma de cortar para yo describir lo que hay dentro del cerebro, porque el exterior no tengo que cortar, es mirar y ya está, pero en realidad es muy importante también lo que hay en el interior. Entonces hay un plano de corte, de sección, que se llama plano frontal, también transversal o coronal. Este plano se puede describir lo que yo vea según este eje, que es el eje medial lateral. Puedo decir, la estructura que haya aquí es lateral en relación con este ventrículo. Y luego también el eje dorsal ventral. Esta estructura es dorsal a la estructura que haya aquí, sea la que sea. Y yo lo que puedo hacer es dar varios cortes y irlos juntando según este eje anterior-posterior. Es decir, puedo describir estructuras que hay aquí en este corte en relación con estructuras que veo aquí o otras que veo aquí. Este es un corte frontal donde he dicho que se utilizaría el eje dorsal ventral y el eje medial lateral. Esta es una tinción para sustancia blanca que aparece en negro y sustancia gris que aparece en dorado. Vemos lo que decía antes, que hay sustancia gris que penetra por los surcos, es decir, la corteza cerebral no es solamente por fuera de mi cerebro, sino lo que está por fuera es el 40% y lo que está por dentro es el 60%. Fijaros, entro por este surco, el surco lateral, y mirar la cantidad de corteza cerebral que está relacionada, por ejemplo, con el asco, con el gusto, con lo desagradable, o penetro por el surco longitudinal interhemisférico y tengo toda esta corteza cerebral. Esta corteza cerebral
en una determinada parte del surco longitudinal interhemisférico, recibe información de los pies y piernas. Pero, como decía antes, tengo sustancia gris también en el interior del hemisferio cerebral, el tálamo, por ejemplo, que os decía que servía de relevo sensorial. Y el otro plano, que es más difícil de interpretar, es el plano horizontal, que podemos utilizar como ejes para describir un corte horizontal, el eje antero-posterior y el eje lateral medial. Este os resulta ya más difícil de interpretar, ¿verdad? Este es el horizontal. Entonces, por ejemplo, nos viene muy bien para darnos cuenta de que ese ventrículo lateral, que está uno en cada hemisferio, tiene una forma muy rara. Fijaros. Porque en realidad el ventrículo lateral tiene una forma así, de C, con la parte superior de la C está en el lóbulo frontal y luego arquea y la parte inferior va al lóbulo temporal. La parte inferior sería esta. Pero, y aquí no se ve, por eso hay que hacer cortes de varios tipos, no es solamente la C, sino luego tiene una pequeña prolongación hacia atrás, hacia lo que sería el lóbulo occipital. Por eso hay que hacer 3 tipos estándar de cortes, por lo menos. Bueno, vamos a ver qué hora es. Y si queréis, antes de pasar a esto, que ya vamos a la microanatomía, si queréis alguna pregunta sobre la macro. Sí. ¿Los surcos son siempre iguales para todas las personas? No. Incluso las cortezas, imagínate la corteza que se llama visual primaria, que es la que recibe en primer lugar, por eso lo de primaria, la información visual. Pues eso, y hay estudios detallados, es muy variable de forma y de tamaño en distintas personas. Y se ha correlacionado con la capacidad visual que tienen esas personas. Entonces, es bastante variable. Las neuronas de los ganglios, hemos visto que tenían, ¿no? ¿Qué función tienen? Esas neuronas reciben axones de neuronas que están en la médula espinal, por ejemplo. Ahora vamos a ver que esto es un axón, una prolongación de una neurona. Entonces, esta neurona, imagínate que conecta con otra de un ganglio. Y a su vez, la del ganglio va a conectar con una fibra muscular, por ejemplo. ¿Vale? Por favor, ¿qué función tiene el cerebelo? ¿Qué funciones? Tiene muchas funciones. Clásicamente se pensaba que el cerebelo tenía solo una función motora. Por ejemplo, eso que os decía
de fibras que vienen desde la corteza motora, desde otras estructuras que se llaman ganglios basales a él, y luego él a su vez conectaba con esos ganglios basales y con la corteza motora. Bueno, eso estaba claro, pero luego se ha determinado que está relacionado también con la cognición, con la memoria. Entonces, bueno, es cuestión de que se pongan, porque también con el lenguaje. ¿Y con la orientación? Con la orientación, ¿en qué sentido? Pues en la capacidad de tener... Sí, con el equilibrio sí, sí, porque hay una parte de él, el vermis, que recibe información de los núcleos del equilibrio, que a su vez reciben información del oído interno. Pero orientación en el sentido de yo quiero ir a la estación de tren y tengo que planear un recorrido a realizar, que yo sepa no. ¿Vale? Pero la capacidad de, por ejemplo, para ir a un sitio, ¿no? O sea, un sitio que uno conoce, ¿no? Yo sé ir de aquí a mi casa, pero la capacidad de planificarlo, interiorizarlo mentalmente. No, eso está más relacionado con unas cortezas que se llaman cortezas entorrinal, peririnal y parahipocampal, que tal vez las veamos en alguno de los temas posteriores. Están alrededor de una estructura que se llama el hipocampo, relacionado con la memoria, pero el cerebelo no creo. No creo, no he encontrado. ¿Vale? Siguiendo con el cerebelo, es decir, la ataxia cerebral, ya sabemos las células que se mueren. Sí. Y lo que va del cerebro al cerebelo. Y del cerebelo al cerebro. Es que, por lo que dice, es bueno, pues lo mismo porque mi padre lo tenía, con lo cual. Ya, no hay interacción, por supuesto. Has dicho antes que había líquidos por los surcos y tal. ¿Esos líquidos son estancos en determinados sitios? ¿A qué presión? No, si líquidos en los estancos, líquidos en los surcos no. Has dicho que había unos líquidos que iban por algunos sitios. Entonces, líquidos en los ventrículos. Por ejemplo aquí. Que no lo vemos entero porque en realidad tienes que imaginarte un arco que va de allí delante a aquí detrás. Si hiciéramos varios cortes superpuestos a este, veríamos el arco. Pero como hemos hecho solamente uno, pues vemos una separación. Pero, a ver. En las primeras diapositivas Sí, sí. Algo. Ahí, No, es que ese tiene que ver en uno más interior. Y no lo he puesto. Pero en internet, si ponéis ventrículos cerebrales o
ventrículos cerebrales laterales os aparecen. A ver, había una pregunta. Cuando el nervio trigémino está afectado por una infección de herpes zóster, que en principio pierde la capacidad o la musculatura en ese sentido, ¿cuál es la mejor manera de recuperarla? Si existe. No soy clínico, ya de partida. Forma parte de los nervios craneales. Sí, sí. No, y el virus del herpes zóster utiliza fundamentalmente el trigémino. El trigémino es un nervio para la inervación de la cara. Ahí hay 3 ramas, una rama oftálmica, una rama mandibular, pero no me preguntes. De hecho, lo que sí que utilizan muchos neurocientíficos es este virus, infectan una parte de donde termina sus axones, y entonces el virus, los axones del trigémino, el virus sube por el axón y pueden marcar dónde está la neurona. Lo han utilizado como medio de saber cuáles neuronas conectan con cuáles otras. Pero ya la clínica a mí me supera. Gracias. Nada. Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿os parece? Perdón, Sí, vale. ¿por qué el dolor del trigémino es tan terrible, no? Yo creo que debe ser por irritación del nervio y de los núcleos cerebrales con los que conecta, no por otra cosa. Porque cada nervio conecta con grupos de neuronas sensoriales, motoras, que pueden ser afectadas bastante por ese virus. Bueno, pues hacemos, si queréis salir, y yo necesito sentarme, un descanso de 5 minutos hasta las 12:07, 12:08. Bueno, vamos ahora a la microanatomía. Evidentemente es una cosa muy elemental lo que vamos a ver. La función principal del sistema nervioso va a ser recibir, elaborar y transmitir información. Información de varios tipos. Ya hemos estado comentando aquí información sensorial, por ejemplo, visual, auditiva, olfativa, gustativa, somatosensorial. Eso luego podéis levantar la mano y decir, ¿qué es la somatosensorial? Anotarlo por ahí. Y va a ser tanto de nuestro organismo como externa al organismo. Para realizar esa función dispone el tejido nervioso de una célula básica que es la neurona, a la que os presento aquí. La neurona, como toda célula, y el tejido nervioso fue el último que se aceptó históricamente que estaba constituido por unidades individuales, porque hubo una lucha entre unos partidarios de una escuela que era la de Camillo Golgi, un anatomista italiano, que se denominaban reticularistas, y la escuela de don Santiago Ramón y Cajal, que decían que las neuronas no eran redes,
de ahí lo de retículo, sino que eran entidades individuales que se comunicaban entre sí. A pesar de todo, la Academia Sueca le dio el premio Nobel a ambos. Y si uno se lee los discursos de recepción de Golgi y de Cajal, pues aquello decía, esto no tiene sentido. Porque uno dice que el tejido nervioso tiene esto y el otro dice justo lo contrario. Afortunadamente, cuando se puso de manifiesto que ya vencía la teoría de la célula individual, la teoría de Cajal, fue cuando llegó la microscopía electrónica, en los años 50. Bueno, pues aquí tenemos una neurona con su cuerpo celular, su núcleo y su nucleolo, de la cual salen prolongaciones, unas cortas, que se denominan dendritas, y otra más larga, aunque no necesariamente muy larga, puede salir del centro donde está o no. Por eso esto, que se utiliza para indicar una longitud variable. Entonces esta prolongación larga se llama axón. Y ese axón va a ir a conectar con otras neuronas próximas o lejanas. Y aquí están incorporadas unas flechas de indio, como decía Cajal, que servían para indicar, según él, la dirección de la información. Aquí está llegando información desde otra neurona a través de esta estructura y esta neurona va a elaborar esa información de esta que viene por aquí, pero de otras más, por ejemplo esta o esta, y sacará un resultado que enviará a través del axón a esas subdivisiones del axón que se denominan terminales axónicos, y ahora excitará o inhibirá a las siguientes neuronas, que a su vez harán algo parecido y enviarán su información a través de las flechas. Es importante lo de que la acción de una neurona sobre otras puede ser una acción excitadora o inhibidora. Y esto que tenemos aquí de unas neuronas acabando cerca, no en contacto, sino en contigüidad con otras, es lo que un fisiólogo inglés denominó sinapsis. Un fisiólogo inglés, basándose en los trabajos de Cajal, consultó a un especialista en griego y, diciéndole que necesitaba un término para una proximidad de una estructura con otra, el especialista en griego le dijo sinapsis. Este fisiólogo era Lord Sherrington, Sir Charles Sherrington. Bueno, aquí vemos una preparación de una corteza cerebral humana real. Y vemos
neuronas con forma como de vela, triangular, que se llaman neuronas piramidales. En alguna de ellas se puede apreciar un puntito pequeño, que es el nucleolo, y alrededor una zona más clara, que es el núcleo. ¿Vale? Esto está fotografiado con un objetivo de 10 por, para que os hagáis una idea, son 100 micras esta barra. La micra es la milésima de milímetro. Esta es otra imagen de otra neurona donde tenemos varias prolongaciones. Aquí tiene el axón. Una dendrita de gran tamaño que va hacia la superficie de la corteza cerebral. ¿Dónde estará la superficie de la corteza cerebral? A ver, vamos a ir, en vez de hacia la superficie de la corteza cerebral, vamos a ir del cráneo hacia abajo. Tenemos primero el cráneo. Si me salgo, me lo dices. Vale. Cráneo primero. Me da lo mismo el hueso frontal que el parietal que el occipital. Cráneo primero. ¿Qué tengo debajo? Las meninges. No lo he nombrado hasta ahora, pero como yo suponía que veníais de cuarto de eso, de neuroanatomía, pues ya hace mucho que habíais hecho el cuarto de eso. Pero estas cosas se tienen que traer leídas la noche anterior, antes de dormirse. Bueno, tenemos las meninges y luego ya empieza la corteza cerebral. Entonces, si va hacia la parte externa de la corteza cerebral, es como si fuera hacia las meninges. Es decir, todas estas están alineadas. Fijaros además, esto lo describió también un discípulo de Cajal, Lorente de No, la alineación en columnas. Estaba trabajando en Estados Unidos. Entonces, por aquí tendremos la parte superior de la corteza cerebral, la capa 1. Volviendo a esta, pues aquí tenemos dendrita que va hacia la capa superior. Esas dendritas tienen además pequeñas prolongaciones que se llaman espinas dendríticas, con las cuales otras neuronas van a hacer sinapsis, van a hacer contacto. Aquí, por ejemplo, tenemos varias espinas dendríticas. Y esto que se ve más grueso no son espinas dendríticas, sino lo que se llaman degeneraciones varicosas. Bueno, muy pedagógicamente, esto sería una neurona. Cuerpo neuronal, la dendrita apical. Bueno, como tiene una forma aproximadamente piramidal, sería una neurona piramidal de la corteza cerebral, aunque también hay neuronas piramidales en otras regiones, por ejemplo el hipocampo, que alguien ha citado antes por aquí. Dendrita, estas dendritas que están por la base se llaman dendritas basales, y luego el axón. Aquí el axón lo puedo distinguir porque tiene una envoltura.
Esa prolongación tiene una envoltura que se llama vaina de mielina. Y dentro del cuerpo celular tengo el núcleo. Recordar que en el núcleo están los cromosomas que contienen los genes de la célula, y a través de estos poros sale el ARN mensajero. Luego tengo la fábrica de proteínas, los ribosomas, el sistema del retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Las mitocondrias. Las mitocondrias siempre las vamos a asociar donde se necesite energía. Bueno, pues de nuevo, cuerpo celular, una dendrita, el axón. El axón puede tener colaterales antes de llegar al final, y se llaman simplemente así, colaterales axónicos. Y estos, en cambio, se llaman terminales axónicos. En este caso, se trata de un axón mielinizado, con vaina de mielina. Entonces, ese axón lo que tiene es zonas con vaina de mielina, otras sin, otras con, otras sin, como una ristra de chorizos. Para cuando vayáis a... podéis pedir un axón en vez de una ristra de chorizos. Hay axones también que son amielínicos, no tienen la vaina de mielina. Por ejemplo, muchos de los axones de los invertebrados son amielínicos, pero no todos los axones de invertebrados, como me dijo un alumno, son amielínicos. Ya tuve que sacarle la literatura correspondiente, no es cierto. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la función de esta zona que se llama nodo de Rambier? Donde no hay la vaina de mielina se llama nodo de Rambier. Pues hacer que la conducción de la señal eléctrica que va por aquí sea más rápida, porque aquí se va a iniciar al comienzo del axón, en una región que se llama cono axónico, se va a iniciar una señal eléctrica controlada por sodio y potasio, que va del cono axónico a el nodo de Rambier y siguiente nodo de Rambier. ¿Por qué? Pues porque estas zonas son eléctricamente neutras. Es como los cables eléctricos que están recubiertos de plástico, por dentro va el conductor eléctrico y el plástico no nos conduce, podemos tocarlo perfectamente. Y aquí de nuevo se vuelve a regenerar la señal eléctrica. Aquí abajo, en las dendritas, pues tenemos las espinas dendríticas sobre las cuales se pueden apoyar los terminales axónicos. Distintos tipos de neuronas. Esta es una neurona de Purkinje. Prácticamente Purkinje, un anatomista checo, fue el primero que describió una neurona. Y lo interesante de esta neurona, que es muy difícil de fotografiar en condiciones, yo la única que conseguí fotografiar bien fue esta, es que todas sus prolongaciones dendríticas están en un plano.
Entonces, si la pillas así, ves muy poco. Si la pillas así, no ves nada más que un tallo. Entonces, fotografiarla así es bastante difícil. Estas son las prolongaciones dendríticas. Las cavidades que hay aquí son o bien vasos sanguíneos o bien prolongaciones axónicas de otras neuronas. Y el axón de esta neurona es este, que luego tiene colaterales que van hacia atrás para hacer un fenómeno de retroalimentación. Esta misma, a la que se le ha inyectado un colorante radioactivo, y esta con un colorante normal, donde vemos cómo se bifurca luego las dendritas. Esta es una neurona piramidal gigante basada en Cajal de la corteza cerebral. Aunque aquí el aspecto que nos da el cuerpo celular es triangular, cuando lo han reconstruido tridimensionalmente, cortándolo varias veces sucesivas, entonces es una pirámide. Y si os fijáis con detalle, por ejemplo, esta estructura, o esta, o esta, o esta, tienen como unas plumillas, como unos pelitos, que no tiene esta. La que no tiene los pelitos es el axón. Los axones nunca tienen espinas dendríticas. Gracias. Mientras que las dendritas pueden tener esas espinas dendríticas. En este caso, todas tienen espinas dendríticas. Entonces, las espinas dendríticas lo que hacen es multiplicar por una gran cantidad de micras la superficie de contacto. Imaginar esto. Es una espina dendrítica. Entonces, si es de forma filiforme, no va a poder contactar nada más que en este lateral y en este lateral. Mientras que con esta forma abombada puede haber un contacto aquí, otro aquí y otro aquí. Aumenta la superficie de contacto. De nuevo, las espinas dendríticas en neuronas que son piramidales gigantes. Esta no, pero esta sí. Esto es corteza cerebral. Y aquí tenemos claramente espinas dendríticas. Aquí en la dendrita que va hacia la parte superior de la corteza también, o aquí. El axón sería este. Un dibujo de las neuronas que sean nos permiten ver una gran dendrita apical con ramificaciones y espinas dendríticas. Otras dos neuronas que se ven
núcleo celular, en esta se aprecia el nucleolo. Y de nuevo, siempre las espinas apicales van a ir paralelas unas a otras. Cuando imaginad que estáis cortando una zona de superficie cerebral, de corteza cerebral, y entonces es una circunvolución, un surco y otra circunvolución donde ya cambia un poco su eje principal. Hay una circunvolución con un eje y la otra cambia, por ejemplo, 10 grados. Entonces eso se refleja también aquí. Las siguientes, tras pasar el surco lo podemos ver, las siguientes células, en vez de estar orientadas, las dendritas apicales, paralelas a estas, vendrán así, con 10 grados de diferencia. Bueno, hay varios tipos de sinapsis y esto complica mucho más el funcionamiento de un grupo de neuronas. Por ejemplo, la más típica, la que aparece en rojo, es una sinapsis axodendrítica, es decir, bueno, lo primero que tendría que explicar, que no lo he explicado antes, es que la sinapsis tiene tres componentes. Tiene la neurona previa a la sinapsis, un espacio y la neurona posterior. La neurona previa se llama sinapsis presináptica. Esta. Luego viene un espacio. Hemos dicho que no eran continuas, había un espacio. Eso se llama espacio sináptico. Y luego ya viene la neurona que hay a continuación, que se llama neurona postsináptica. Entonces, un tipo de sinapsis es axodendrítica, donde la neurona presináptica contribuye con un axón y la postsináptica con una dendrita. Esta también. O esta. O esta. Esta también, pero esta es una sinapsis axodendrítica múltiple, porque sobre esta espina dendrítica tengo varios botones terminales haciéndome sinapsis. Otra sinapsis es axosomática. La neurona presináptica contribuye con un terminal axónico y la postsináptica contribuye con una parte de membrana del cuerpo. Una sinapsis somatosomática, cuerpo-cuerpo. El cuerpo de una neurona, el cuerpo de otra.
y una sinapsis dendrodendrítica. Dendrita, dendrita. A ver, si me podéis decir qué tienen de particular en esos esquemas las neuronas presinápticas. Pues son las que llevan la información, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? Porque es la que contacta. Sí, ¿y cómo es que no puede ser de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá? Es la que emprende la acción del contacto. De nuevo. ¿Por qué? Como es Sí, vale, es presináptica, pero olvidaros de... Lo que se trata es de saber de dónde va la información, en qué sentido va la información. ¿Cómo podemos saber que la información va en este sentido? Podría ser que unas veces esa dendrita es presináptica y otras veces es postsináptica, dependiendo de la información hacia donde circule, ¿no? Porque viene desde el exterior la información. Del exterior a nuestro cuerpo, al tejido nervioso, siempre un poco de precisión. Desde la parte exterior de nuestro cuerpo, claro, de dentro. Claro, y por ejemplo, cuando hay una información que viene del digestivo a través del nervio vago, eso es del interior, ¿no? Sí. Yo por lo menos el digestivo lo tengo bien dentro del cuerpo. Sí, pero el exterior del sistema nervioso. Todo esto está en el interior del sistema nervioso. Entonces, una forma de saber la dirección de la información, porque aquí la sinapsis es para saber en qué dirección va la información. Pues, ¿cómo sé yo que la información viene de aquí a aquí y no de aquí a aquí? ¿Cómo salta la información de aquí a aquí y no de aquí a aquí? Esa es la cuestión. Por las vesículas. Por las vesículas. Estas cositas que hay aquí, estas cositas están solamente en la presináptica. Esas son vesículas sinápticas. Y ahí se contienen unas moléculas variables, de acuerdo con las neuronas, que se llaman moléculas de neurotransmisor. Tal vez hayáis oído de esa famosa hormona dopamina, que no es hormona ni es puñetas. La acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí la información va a ir siempre desde la presináptica a la postsináptica. Hay una cuestión morfológica, las presinápticas están antes, sí, pero están antes fundamentalmente porque contienen esas moléculas de neurotransmisor ahí dentro de las vesículas sinápticas. Claro, eso supone también una cuestión importante.
cómo esas moléculas de neurotransmisor no tienen por qué ser proteínas, pero sí que las van a fabricar enzimas. ¿Y las enzimas qué son? Entonces también de cuarto de la ESO de química. Son unos catalizadores de funciones Pero químicas. Estructuralmente son proteínas. Sí, aminoácidos. Claro. Entonces, si hay una mutación en el gen que fabrica esa proteína, esa enzima, ya no existirá ese neurotransmisor en esa neurona. O, alternativamente, ¿qué otra mutación podemos pensar? ¿Cómo detecta la neurona postsináptica que hay una llave por ahí que quiere entrar en mi cerradura? Sí, los neurotransmisores son las llaves. Y yo entro en una puerta con la llave. ¿Qué tiene que tener la puerta? La cerradura. Y las cerraduras suelen ser proteínas. Entonces, si hay una mutación en el gen que me fabrica la proteína, no hay tampoco posibilidad de comunicación. Ya, si se producen las dos mutaciones, ya la cosa puede ser más... Entonces, una misma célula no puede hacer, o sea, usted está hablando de la presináptica y la postsináptica. ¿Eso no se puede invertir? ¿Siempre es así? ¿Siempre? En este tipo de sinapsis que se llama sinapsis química, no. Siempre es la misma. Sí, la sinapsis química va siempre en una misma dirección. Hay sinapsis sin neurotransmisores, que se llaman sinapsis eléctricas, que pueden ir en ambas direcciones, porque no necesitan el neurotransmisor. ¿Más? Una pregunta. Los axones, la longitud de los axones. Axones. Los axones, la distancia que puede tener una neurona que tengamos en la zona prefrontal, ¿puede llegar el mismo axón de esa neurona, puede llegar a la parte occipital? O sea, ¿se permite la distancia desde un prefrontal hasta occipital? Claro. Vamos a ver. Imaginemos a lo mejor estamos más familiarizados con ella, una jirafa. Iba a decir más familiarizados que con una ballena azul, que yo estoy menos familiarizado. En el zoo no la he visto muy a menudo. A la ballena azul me refiero. La jirafa, desde su cabeza hasta el final de la médula espinal, puede tener, vamos a poner, 4 o 5 metros. Y luego, desde ese final de la médula espinal hasta músculos al final de la pata posterior, pues otro tanto. ¿Te vale así como longitud de axón? O sea, ¿puede ser el mismo axón el que...? Sí. Nosotros tenemos fascículos, grupos de axones, que van del lóbulo occipital al lóbulo frontal, se llama fascículo occipitofrontal, que no es muy largo. Más largo es ese que te he puesto de la jirafa. Cuando ya es tan largo, ya se le llama fascículo, ¿no? Fascículo es un grupo de axones que está dentro del sistema nervioso central. Si es fuera del sistema nervioso central, serán nervios. ¿Vale? Las enfermedades neurodegenerativas les pasa el que no tienen llave, no hay comunicación. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que han muerto neuronas por golpes o que han muerto por edad, vale, de acuerdo, sí.
pero hay enfermedades neurodegenerativas que son por razones genéticas, y eso va a ser la primera que vamos a ver, en un centro que se llama la amígdala, y es por una razón genética. Entonces, aparte de las conexiones dendríticas y de axones, la contigüidad, la sinapsis, la comunicación, no hay una comunicación física, sino simplemente química, ¿no? ¿Podríamos decirlo? Sí. Solamente química. Solamente química. Es decir, no hay una continuación, no hay. ¿Y no se desarrollan con el tiempo, no se desarrollan comunicaciones físicas, dendríticas entre... No, lo que se desarrolla es nuevos axones que conectan con nuevas dendritas. Eso está en la base del aprendizaje, ¿vale? Para eso tenéis que leer a Eric Kandel, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2001. Espérate, que estoy presumiendo aquí de conocimientos. Ya, que ya lo puedes preguntar. Vale, no, todo esto se ha visto al microscopio. ¿Cómo se ha descubierto esto? ¿Esto se puede ver? Se puede ver al microscopio. ¿Al microscopio normal o electrónico? Fundamentalmente al electrónico. ¿Y se puede ver la señal? O sea, ¿la señal deja una traza? Para la señal tienes que hacer registros electrofisiológicos introduciendo electrodos, por ejemplo, en el axón. Eso, el estudio inicial lo llevan a cabo, ahora sí que no me acuerdo, en los años 50, Hodgkin y Huxley y el tercero, no me acuerdo, con el axón gigante del calamar, que es aproximadamente de 1 milímetro de diámetro, y tú puedes quitar todo el contenido de ese axón y introducir una solución con una concentración de iones, la que quieras, sodio, potasio, cloro, y transmites una señal y vas viendo cómo se modifica la concentración de esos iones. Ellos dieron origen a una ecuación que luego se ha perfeccionado, pero para el funcionamiento tiene que ser registros electrofisiológicos, unicelulares, pluricelulares, como quieras. Pero, por ejemplo, las vesículas estas que hablabais, eso es de tamaño molecular, eso no... Es de tamaño un poco más grande que molecular. Lo que sí es de tamaño molecular es lo que liberan, pero eso se ha podido también seguir. Así es la ciencia. Ay, un momento. ¿Por qué no te vas para atrás? ¿Por qué no se va para atrás este? Vale. Arriba. Ya. No, si yo suelo utilizar el de abajo. Vale. Aquí tenemos la estructura de la sinapsis, con el botón presináptico, el espacio sináptico y la estructura postsináptica. Vamos a suponer que fuera la sinapsis axo, un botón terminal, dendrítica. Entonces, aquí tenemos varias de las, aquí estaría la sinapsis con, esto es la dendrítica y esto es el axón. Entonces,
Dentro del axón vienen las vesículas que se habrán fabricado en el cuerpo celular, en el cuerpo de la neurona, traen ya los neurotransmisores y son transportadas por unas estructuras proteicas que se llaman neurotúbulos. Es como si una carretilla que entrara en una vía que se queda sujeta por un engranaje. Y entonces la carretilla es la vesícula y el engranaje está dentro de los neurotúbulos. De hecho, a estos neurotúbulos se les llama motores moleculares. Entonces van descendiendo, llegan al botón terminal. En el botón terminal encontramos mitocondrias porque esta estructura va a necesitar el aporte de energía. La mitocondria va a fabricar una molécula que se llama adenosín trifosfato, ATP, y esa molécula se puede descomponer en otra más sencilla, más fosfato, más energía. Bueno, pues aquí tenemos las vesículas sinápticas que se van a disponer cerca de la membrana sináptica, forman ahí también una estructura como si fuera un muelle. De hecho se habla muchas veces de docks, en inglés es muelle, y cuando llegue, ahora falta la señal para que sean liberadas las moléculas estas de las vesículas sinápticas. ¿Y qué señal es? Es una señal eléctrica que viene desde el cuerpo de la neurona esta, que era aquella señal que iba saltando por la ristra. A ver si me lo permite. Que iba saltando de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier, que eso se llama potencial de acción o impulso nervioso. Cuando llegue un impulso nervioso aquí, entonces se liberarán las vesículas, los neurotransmisores, no la vesícula ya está aquí y va a quedar aquí, los neurotransmisores que están dentro de las vesículas. Estos son moléculas de neurotransmisor y la membrana se va a reorganizar. Y ahora lo que tienen que encontrar los neurotransmisores es aquí moléculas que les reconozcan. Es decir, esa llave de la que hablábamos antes, que se llaman receptores de los neurotransmisores. Pero además de los receptores de los neurotransmisores, tiene que haber unas moléculas de proteína que atraviesan toda la membrana de la neurona postsináptica, que se llaman canales iónicos. Esos canales iónicos pueden estar en dos estados: cerrado, no entra nadie, pero ¿quién puede entrar o salir? No se trata de los neurotransmisores, se trata de moléculas como, de iones como el calcio y el sodio. Si están cerrados, esos no se pueden mover, pero si están abiertos, entonces sodio, potasio, pueden atravesar por aquí y cambiar el estado eléctrico del interior de la neurona. De tal manera que si esa neurona, como habitualmente suele estar, es en un estado
eléctrico negativo de aproximadamente menos 70 milivoltios puede llegar, imaginemos, a menos 40 milivoltios, y al llegar a ese valor, entonces ya se desencadena en esta neurona de aquí un impulso nervioso y la información sigue. Había venido de una neurona y se forma en la siguiente neurona, y así sucesivamente. ¿Por qué no está el sistema nervioso continuamente excitado? Pues porque hay neurotransmisores que son inhibidores. No todos son excitadores. Los hay inhibidores, y entonces, en vez de entrar, por ejemplo, sodio, potasio, aquí, sale del interior sodio o potasio. Y entonces, en vez de excitarlo, lo inhibe. Bueno, esencialmente así es como tendríamos que manejarnos un poco para las siguientes lecciones. Esto sería lo básico para funcionar. Por favor, sí. ¿Qué sentido tienen las flechas que van del componente positivo hacia arriba, hacia la Sol? Porque se entiende, con lo que has contado, se entiende muy bien las que pasan hacia abajo, hacia el canal iónico. Pero esas otras que van en sentido contrario, que es, ¿responde el componente posináptico? No. Aquí es que hay generalmente enzimas que destruyen a la molécula de neurotransmisor, de tal manera que no esté el neurotransmisor continuamente excitando a la siguiente neurona, porque si no pasaría como en fibras musculares, que se quedaría contraído totalmente. Esa neurona entraría en una especie de contracción tetánica. Entonces, se destruyen moléculas de neurotransmisor y son recaptadas, porque de esa manera puedo aprovecharlas. Las recapto, no son el mismo neurotransmisor, pero es un componente previo que luego voy utilizando enzimas, volver a fabricar mi neurotransmisor y volverlo a introducir, como esta indica, en una vesícula sináptica. Tienen que estar en las vesículas sinápticas. ¿Por qué? Porque aquí también hay mucho bicho malo, mucha enzima que quiere destruir al neurotransmisor. Por eso tiene que estar el neurotransmisor dentro de las vesículas sinápticas. Y estas que hay aquí son similares, las enzimas, a las que hay aquí dentro. Por eso, bueno, aquí se recaptan y inmediatamente se introducen a vesícula sináptica para volver otra vez a fabricar más neurotransmisor. La recaptación de los neurotransmisores es constante. Es constante. ¿O se produce solamente durante el sueño? No, es constante, es constante. Además, por aquí tenemos células gliales, de las que no he hablado, delimitando la sinapsis, y también los neurotransmisores que por difusión simplemente, es decir, aquí tengo mucha concentración de moléculas y se van a mover hacia la parte azul, por aquí, pues si se mueven hacia acá por difusión, lo engullen las células gliales, y aquí igual. Luego habrá otros productos que no sean los neurotransmisores, que son los que se eliminan, ¿no?, a través de la vía del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, lo que se llama la basura que hay entre neuronas, ¿no? Bueno, hay suficiente riego venoso como para poderlo impulsar hacia una vena que está justo encima del surco longitudinal interhemisférico, que luego va a sacar
todo el riego venoso que ya está no oxigenado. Entonces, por ahí puede salir perfectamente. A través de la barrera hematoencefálica, ¿no? No. Es que tienes que pensar que hay arterias que están dentro del tejido nervioso y venas que están también dentro y no tiene que ver con la barrera hematoencefálica. No tiene que ver. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Al martes que viene, ¿no? Sí. ¿Se ha cambiado? ¿Pero es todo seguido o es un martes sí y otro no? Esto seguido No, es seguido. ¿Estos son seguidas? Estas dos son seguidas.